Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor. Puede ser que nos estén hablando de tu amor de interés o alguien que quizá todavía no conocemos o estamos conociendo. Y vamos a estar viendo cuáles son sus intenciones contigo, quizá algunas iniciales que nos puedan dar, algunas fechas, números importantes. También vamos a ver tu signo y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y si es que esta conexión es conveniente para ti, ¿ok? Vamos a comenzar con un par de iniciales. Muchas gracias, guías espirituales, que nos pueden decir acerca de esta persona especial. Ya tenemos algunas letras. Tenemos la letra N, inicial T, inicial R, inicial, me dicen Roberto por ahí, que puede ser alguien interesante, N también, M, A, Mario, Marina también puede ser, Mirta para algunos. Ese también puede ser tu nombre o algunas iniciales que puedan ser relevantes para ti. Martín también está ahí, Martín, Martina, por ejemplo. La vamos a dejar ahí en caso de que nos quieran señalar algún otro nombre durante esta lectura y vamos a ver algunos números o fechas que puedan ser relevantes o interesantes para ti, posibilidades de conexión con esta persona. Uno más. Me hablan del día 25, puede ser una fecha interesante para ti, el 6 y el 9. Tenemos un 6, un 9, un 2, un 5, otro 5. Para algunas personas, su persona de interés puede haber nacido el 6 del 9 o el 2 del 5 también. 55 puede ser 55 años, por ejemplo. 29 años o el día 29 puede estar pasando algo interesante, ¿ok? Vamos a dejar los números también ahí en el caso de que nos quieran decir algo más. También me indican que puedes estar viendo bastante el número 55 en este periodo. Bien. Tómelo siempre como resuene. Vamos a ver algunos signos que pueden estar involucrados en esta lectura, Sagitario. Puedes estar lidiando con otro Sagitario, un Tauro, un Cáncer, un Capricornio nuevamente, uno más, o un Virgo. Pueden estar presentes en esta lectura, ¿ok? Vamos a mirar un poco de qué se trata esta persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta persona? ¿De quién se avecina a la vuelta de la esquina para Sagitario? O acerca de su amor de interés. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta persona? Ok, tenemos ya un 5 de copas, un 7 de copas, 9 de pentáculos, Rey de copas al reverso, 2 de copas, la carta del sol, la carta de la torre y el 4 de pentáculos. Muy contenta, les voy a mencionar porque yo hice este video hace un minuto atrás y hubieron problemas técnicos y la grabación no salió bien. La estoy volviendo a grabar esperanzada que hubiese salido la misma energía y efectivamente está siendo así porque la lectura estaba muy muy linda. Bien. ¿Y qué nos quieren decir ahora, no? Tenemos un 5 de copas y un 7 de copas. Esta persona está eligiendo soltar algo en particular. Algo tiene que ver con alguna separación o quiebre o despertar espiritual en su vida. De una forma u otra, esta persona se siente solo. Siento que ha generado alguna especie de dependencia emocional o con otra persona o con algún tema en su vida. ¿Bien? Y eso es algo que tiene que soltar con este 4 de pentáculos. ¿Qué es lo que pasa contigo? Está la carta del sol. Está una carta que nos puede hablar de amor, un amor muy positivo, un amor muy bonito. Y eso es lo que está en su corazón. Bien. Esta energía era una energía muy similar a la que tenías tú en la lectura que hice y que tuvimos problemas técnicos. Y también nos habla de principalmente eso. Quizá tú también has tenido muchas decepciones con respecto al amor y dentro de toda esa desesperanza te viene esta nueva oportunidad de conexión con alguien importante. Bien. Y ambos tienen que soltar algo para poder conectarse, o por lo menos eso dicen las energías. Y eso es lo que pasa también con las conexiones amorosas. Si es que no estamos soltando, por ejemplo, alguna conexión o dolor del pasado, muy difícil nuestra energía tiene espacio disponible para
generar una nueva conexión o que otra persona entre a nuestra vida. Entonces, muy interesante acá la rueda de la fortuna al reverso. Está este sentido de desesperanza, ¿no? Uy, ya quizá el amor no es para mí, crece como ese cinismo, ¿no? No, quizá ya me corresponde en esta vida estar solo, sola para siempre. Siento que no necesariamente es así para ustedes ni para esta persona, porque soltando algo, ya sea lo que tienen que soltar, con el coraje para hacerlo, ¿bien? Todavía no vamos a llegar a esta carta, pero viene un 10 de copas. ¡Qué bendición! Bien, tenemos la carta de la estrella de nuevo, nuevamente ese sentido de desesperanza. Uy, no, quizá nunca va a pasar el amor para mí. Bien, pero acá nos pide la vida que tengas el coraje ya de sobrellevar esos pensamientos negativos y te comiences a conectar con esa abundancia en ti. Tenemos el paje de copas, ¿no? Amor viene en nuestro camino. Pero si es que no soltamos esas creencias limitantes de no creo, no merezco, no valgo, de acuerdo a todas las experiencias que he tenido anteriormente, posiblemente va a seguir siendo así y nunca voy a poder conectar con alguien nuevo. Acá tenemos nuevo amor con este paje de copas y es un nuevo amor que te puede hacer bastante feliz y puede ser que sea, el 10 de copas también es energía de almas gemelas, alguien con que puedes tener algo sólido, maravilloso, incluso construir una familia poderosa en ese sentido. Vamos a mirar un poco más la carta de la fuerza. Bien, tanto tú como tu persona están sanando o trabajando en algo en particular que lo está llevando a tener ese coraje, fortaleza interna de lo que estamos hablando para sobrellevar todos los impedimentos que puedan tener, ¿no? Paje de espadas al reverso. Puede ser que todavía esta persona no se comunique contigo. Hasta incluso puede ser alguna especie de admirador secreto. Bien, puede ser esa persona que yo sé que le gusto, que yo sé que me gusta, pero todavía no nos decimos nada, ¿no? Y efectivamente, es algo que tiene que ir evolucionando en tiempos divinos, porque siento que ambos de ustedes están sanando, quizás hasta incluso traiciones de conexiones anteriores. Esto no significa que todavía tu persona esté pensando en una ex, por ejemplo, pero sí muchas veces las conexiones tienen una repercusión permanente en nosotros que tenemos que trabajar o que tenemos que soltarlo. No tiene que ver con la persona con la que nos conectamos, sino que con la herida que ha dejado la conexión. Bien, tenemos la carta del mundo al reverso. Puede haber cierta distancia entre ustedes. Una carta más. El 3 de pentáculos. Y el 3 de copas al reverso. Ok. Ok, siento que quizá esta persona todavía, mira, y tenemos al final del mazo las de copas. Esto es lo que se está ocultando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahora? Que quizá esta persona o todavía no llega a nuestra vida y nos da desesperanza, o que todavía no se manifiesta con nosotros y le da desesperanza, pero lo que está al final del mazo, lo que está oculto y nosotros no sabemos, es que esta conexión es recíproca. Esta conexión es una conexión de almas gemelas. Y esa oferta viene en nuestro camino, ¿no? Miren, reina de copas aquí. Tenemos el as de copas, la reina de copas. Tranquilo, tranquila. Sigue, mantente en establecer pensamientos positivos para ti y esta energía del universo. La ley de atracción se va a abrir, ¿no? Se va a abrir este canal, este espacio para que puedas atraer este nuevo amor. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Factores religiosos, ok. Tú mereces amor. Verdadero amor, una carta más. Y conversaciones del corazón al corazón. Factores religiosos tienen que ver con ciertos impedimentos o culturales, de distancia, de dinero, por ejemplo, o cualquier otro motivo que les pueda resultar como alguna especie de impedimento. Pero tienes que volver a rescatar esa energía en ti de saber que eres merecedor o merecedora de amor. Aquí hay verdadero amor para ti. Y en lo que le falta, claro, eventualmente es tener esas conversaciones del corazón al corazón, donde se van conquistando uno al otro y eventualmente conversar acerca de los sentimientos que van teniendo o han ido desarrollando.
sí, hay un aspecto de tiempos divinos en esta conexión. Quizás no todo se da de forma tan armoniosa ni tan fácil, pero tiene una proyección bien bonita. Me gustaría ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos y amigas de Sagitario. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Sagitario? Resolución pacífica, el perdón. Nos dice no. Y compromiso, una carta más, reconsidera. Ok. Una carta más. Dice la situación mejorará. ¿Qué es lo que siento? Principalmente que esta lectura o esta tirada tiene que ver un poco más contigo mismo o contigo misma. Tiene que ver con seguir sanando desde el perdón cualquier cosa que te haya pasado anteriormente y que te resulte como un bloqueo para manifestar esta persona. Bien, por ahora nos dicen no, reconsidéralo. Esto significa que si tú sientes que esta conexión tiene demasiados impedimentos que no están pudiendo sobrellevar, puedes dejarlo atrás, está bien, no es la única conexión que vas a tener, pero sí puede haber compromiso. Si se genera compromiso entre ustedes en el momento indicado, la situación puede mejorar para ustedes. Bien, esta es una conexión donde el amor está ahí, y si es que dejamos que cualquier impedimento les pueda ganar en lo que se va a ir presentando más adelante, bueno, a retirarse, pero si es que pueden sobrellevar estos impedimentos, ¿no? Estos desafíos, desde el amor, desde la conexión, desde las conversaciones amorosas abiertas, pueden generar un gran compromiso y la situación puede mejorar o ir un paso más allá. Podemos estar delante de una gran alma gemela que se puede estar presentando en nuestra vida. Bien, pero si es que no nos preocupamos de sanar bien, tanto tú como tu persona especial, ¿no? De sanar las heridas que vienen de conexiones anteriores, puede que se presente otro fallo. Entonces esta es una lectura que te está invitando, bueno, antes de que se pueda llevar a mayores esta conexión, preocúpate de sanar lo que tú tengas que sanar para que no tengas que repetir el mismo ciclo kármico de aprendizaje. Y esto tiene que ver con sanar tu alma desde el perdón y la compasión, ¿bien? Y poder dejar el pasado atrás para que no repitan los mismos patrones, ¿ok? Me gustaría saber si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial de Sagitario a Sagitario. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Hay alguna? Caballero de bastos al reverso, reina de espadas al reverso, paje de pentáculos. Ok, mira. Quizá en un principio vamos a ver a esta persona como con una energía un poco más inestable, con la situación que está llevando, quizá no tiene mucha claridad, pero que siento que nuevamente, como les digo, al cortar algo, se genera esta especie de oportunidad entre ustedes y pueden pasar tiempos muy bonitos juntos, donde se complementan maravillosamente bien. Con este 9 de copas pueden ser un sueño hecho realidad, ¿bien? Pero para eso, claro, tienen que forjar esa estructura sólida en ustedes mismos de que lo que les haya pasado en el pasado, en su vida personal, sea un aprendizaje y no un impedimento en esta conexión, ¿no? Que puedan dejarlo del pasado atrás y abrir su corazón a nuevas oportunidades que les quiere dar el mundo de conexión, ¿ok? Vamos a dar un último consejo para ustedes. Muchas gracias. Me dicen Tita, puede ser algo interesante para ustedes, Tita. ¿Algún nombre o algo en particular? Mirta, yo sé que las letras no están aquí, pero me hablan de Germán, Gabriel o Gabriela, también puede ser algo importante. O también nos pueden estar hablando de familiares de ustedes que tengan ese nombre, por ejemplo. Así que mantengan ese como su corazoncito abierto a que quizá esta lectura pueda entrar desde otras vías también, ¿ok? Nuevamente nos refuerzan lo que hemos conversado y nos dicen perdonar y sanar. Nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema, ¿ok? Esos serían los mensajes para ti, Sagitario. Espero que puedan ayudarte de una forma u otra y nos estamos viendo la próxima semana con nuevas lecturas
Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.